Es un evento, como cantábamos recién, muy especial. Es un bautismo. Es una manifestación de una decisión. Así como estamos, vamos a orar para pedirle a Dios que nos acompañe. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta hermosa bendición que nos das de poder estar aquí en tu casa. Señor, te damos gracias también por la hermosa bendición que nos das de poder participar de esta ceremonia, de este rito tan sentido que es el del bautismo. Señor, al participar de este rito, te pido que tu Espíritu trabaje en nuestro corazón, nuestra mente, para los que alguna vez ya tomamos esa decisión, para poder renovarla, y para los que nunca participaron también, Señor, para que también puedan considerarla, Señor. Te damos gracias porque nos regalás la vida y porque a través de tu plan de salvación también nos querés regalar la vida eterna. Señor, te pido que nos acompañes, que nos dirijas y que podamos disfrutar de esta verdadera fiesta espiritual. Todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora pueden sentarse y ahora vamos a tener una parte muy importante de esta ceremonia que está a cargo de Daniel. ¿Y de quién más puede estar a cargo? ¿Quién van a participar de esta parte? Ahora vamos a ver. Gracias, Sergio. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia de Belgrano. Estamos todos contentos, ¿no?, de estar acá en la iglesia para una ceremonia importantísima. Así que vamos a pedir a los participantes, a los que van a poner literalmente el cuerpo, que se adelanten. Sandrito y María Fernanda. Muy bien, Sandro. Y vamos a, muy brevemente, a tomarles lo que se llama el voto bautismal. Ustedes tendrán que responder bien fuerte para que todos los hermanos escuchen, porque los hermanos quieren escucharlos. A 3 preguntitas muy cortas que yo les voy a hacer. Sandro? Muy bien. ¿Qué son estas? ¿Quieres leer vos también? Fernanda y Sandro, ¿aceptan a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal y desean vivir con Él una relación salvadora? Sí. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Aceptan, Sandro, Fernanda, las enseñanzas de la Biblia, tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y prometen, por la gracia de Dios, vivir en armonía con tales enseñanzas? Sí. ¿Desean ser bautizados como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptados por la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y a su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, de sus diezmos, de sus ofrendas y de una vida de servicio? Sí. Muy bien. Ya que han dicho que sí y han aceptado y quieren ser discípulos de Cristo, los invitamos a pasar por acá y así se van preparando para el servicio bautismal. Por esta puertita, sí. También corresponde ahora a los miembros de la Iglesia de Belgrano votar el bautismo. Aquellos hermanos de la Iglesia, miembros de la Iglesia de Belgrano, que estén de acuerdo con que Sandra y María Fernanda sean parte de nuestra feligresía de la Iglesia de Belgrano, sírvanse a levantar la mano. Muy bien, está votado. Hay alegría, ¿no?, por lo que estamos haciendo. Muy bien. A continuación, vamos a tener una parte, una reflexión espiritual. Ustedes saben, el pastor Adrián nos estuvo acompañando en la iglesia el jueves, el viernes, hoy a la mañana también. Así que vamos a pedirle al pastor que se adelante aquí y mientras los chicos se van a preparar, el pastor Adrián va a tener un momento de reflexión espiritual. Adrián, gracias.
buenas tardes. Gusto de poder acompañarlos en este momento tan especial del bautismo. Para quienes han estado desde el jueves acompañándonos, que pudieron organizarse y demás, jueves, viernes, hoy de mañana y ahora por la tarde. Delante de testigos prometo no volver dentro de 1 año y medio más o menos, porque esto ya ha sido casi abusivo. Antes que los ancianos me digan algo, yo, por si acaso, anticipo. Ha sido un privilegio poder acompañarlos. Esto, para quienes nos acompañan ahora, recién en la tarde, es un poquito de cocina interna, ¿no es cierto? Hemos estado en 3 reuniones consecutivas, pudiendo abrir la Biblia y estudiado de ella. Y vamos a la Biblia esta tarde, mientras les damos tiempo literalmente a ellos a que se cambien, se preparen. Nosotros nos concentramos un ratito en el texto bíblico que introduce lo que vamos a ver, que para muchos de nosotros es conocido, lo hemos visto, lo hemos vivido, pero para otros quizá no es tan conocido, quizá no es tan común participar de una ceremonia bautismal. Y es por eso que vamos a intentar explicar de una manera sencilla, pero bíblica, de qué se trata. Y el tema lo vamos a cortar al medio. Y entonces, en ese momento, el pastor Mario va a pasar después con las personas para el bautismo, y después vamos a retomar un poquito el tema ya para la parte final. Todos estos días hemos estado sustentando nuestros pensamientos en el Evangelio según San Juan. Así que aquellos que tienen su Biblia a mano, yo los invito nuevamente a ir al Evangelio según San Juan. Vamos a utilizar un texto ahora y otro texto al finalizar. San Juan, capítulo 10. En esa porción, Jesús, y ya lo analizamos acá en una de las noches, Jesús se presenta ante quienes lo están escuchando, ante sus propios discípulos, como la puerta del redil que contiene las ovejas de ese rebaño. Y también, en el mismo incidente, Jesús se presenta no solo como la puerta, sino también como el pastor que cuida las ovejas de ese rebaño. Y entonces, cuando llegamos al versículo 14 del capítulo 10, si tienen su Biblia, San Juan, capítulo 10, versículo 14. Vamos a leer hasta el 16. Dice ahí el Evangelio, palabras de Jesús: yo soy el buen pastor. Y acá viene el inicio de lo que yo quiero dejar en la mente de ustedes. Y conozco mis ovejas, y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, algo que ya había dicho con anticipación en los versículos anteriores. Tengo, además, dice el versículo 16, otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y ellas oirán mi voz. Y entonces habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué se trata el bautismo? Es cierto, tiene una dinámica física que se produce, en este caso, en el bautisterio, y que implica que quien es bautizado sumerge su vida, su cuerpo, bajo el agua y lo vuelve el pastor a levantar, haciendo un simbolismo de
la muerte, el apóstol Pablo habla de esto en Romanos, la muerte a una vida vieja y la resurrección a una vida nueva. La muerte a una vida sin Cristo, una nueva vida con Cristo. Pero no dice Juan estas cosas que yo estoy diciendo. Juan lo presenta de una manera mucho más sencilla, mucho más práctica. Él vio a Jesús bautizar. Él vio cuando Jesús, o a Jesús, Juan Bautista lo bautizó. Así que él sabía muy bien de qué se trataba esto. Y toma la referencia del mismo Jesús para compartirla con nosotros esta tarde y dice, en definitiva, el bautismo no es otra cosa que intentar todos los días seguir la voz del pastor. No es que si no estoy bautizado no escucho la voz. No, puedo oírla, pero quizá no reconocerla. Puede que escuchemos alguna voz, pero no necesariamente la voz del pastor. Y claramente dice San Juan que el buen pastor conoce a las ovejas y las ovejas lo conocen a él. La voz es conocida y las ovejas no siguen a otro pastor. Y el bautismo es un poco eso, o un mucho eso. Es una decisión personal. Ustedes vieron, Sandro, ¿cuántos años tiene Sandro? 10. Y Fernanda, no vamos a preguntar la edad de Fernanda, no corresponde, es una dama. Y Fernanda, pero ya son grandes, lo suficientemente grandes como para escuchar y entender la voz del pastor. Las ovejas no saben necesariamente por dónde el pastor las va a guiar. Todos conocemos, unos más, otros menos, lo que es la vida en el campo y la vida con ovejas. No son animales que por lo general andan solos por ahí. Son animales que donde una va, todas van detrás. Cuando uno anda por el campo es fácil identificar si en ese campo hay ganado vacuno o hay ovejas, ganado ovino. ¿Por qué? Por los senderitos que hay en el campo. Las vacas van por donde quieren ir. Las ovejas, una detrás de la otra. Y hay un solo caminito por donde ellas van. Van y vienen por ahí. Eso es así. Siguiendo la voz del pastor, del buen pastor, Sandro y Fernanda toman la decisión públicamente esta tarde de decirle a la iglesia, yo quiero caminar siguiendo la voz del pastor. Él conoce sus ovejas y ellas lo conocen a él, se conocen la voz. Las ovejas no siguen cualquier voz. Las ovejas del pastor siguen esa voz, siguen esa orientación. Y vamos para acá, y vamos para allá, y la lleva a donde hay buenos pastos. Y de eso se trata lo que estamos viviendo esta tarde. Ahora, permítanme una reflexión adicional. Dice el versículo 16 que el pastor reconoce tener ovejas en otro redil. Aquellas que no siempre formaron parte de su rebaño, pero están ahí y él las llama, él las conoce y entonces las llama y lo hace por su nombre y entonces oyen la voz
y finalmente habrá un rebaño y habrá un pastor. Qué bueno que nosotros podamos ejercitar el oído para escuchar. Y si hay gente a la que le cuesta escuchar, es a quienes vivimos en esta dinámica Buenos Aires. Tanto ruido que hay en Buenos Aires. Y no hablo de los autos. Tanto bochinche que nos rodea. Qué difícil se hace escuchar cuando nuestra vida está llena de ruidos. Nos retumban, nos aturden los ruidos. El desafío es afinar tu oído para escuchar la voz del pastor verdadero, porque te puede ocurrir que escuches una voz que no sea la del pastor verdadero. Quienes conocen a mi madre y a una de mis tías, toda la vida han dicho que cuando las escuchan hablar, hablan igual. No sé, yo voy a ser muy casero con esto, ¿no? No sé si es gringa o pilula. Obviamente esos son los apodos de mi mamá y de mi tía, ¿no? No sé cuál es cuál. Hablo por teléfono, y hasta hoy, que ya están grandes, cualesquiera de las dos, ¿no? Y la gente las escucha, ¿y cuál de las dos es? Yo les puedo asegurar que yo nunca, jamás me confundí. La escuché toda la vida, mi tía, pero nunca me equivoqué, porque la voz de mi mamá la tenía grabada a fuerza de chancletazos, tirones de oreja, no sé, soy pobre mártir yo, hoy estoy dando una imagen medio triste. La voz de mamá es la voz de mamá, me crié escuchándola. La tengo grabada en la última célula de mi organismo, no me confundo. Y me la selló de alguna manera un poco más cruel, ¿no? Puedo escuchar la voz de mi tía, pero no me voy a confundir. De eso se trata el bautismo, de escuchar y seguir la voz de el pastor. Que no haya otra que te confunda, que no haya otra que te deja dudando. No hubo otra en la experiencia de Fernanda, que ya es adulta, y hasta aquí Sandro, que es más jovencito, es un adolescente, ha podido aprender a escuchar la voz del pastor. Y en estos momentos el pastor, pero el pastor Mario, quien pasa para oficiar el bautismo de Sandro, de Fernanda, en el orden que corresponda, porque ellos escucharon la voz del buen pastor. Vamos a tener una oración para pedir a Dios que nos acompañe en esta ceremonia. Querido Dios, cuando leemos en tu palabra el bautismo de Jesús, sabemos que estuviste presente allí y queremos rogarte que te hagas presente en esta ceremonia, que sea relevante para cada uno de los que estamos aquí. Lo pedimos por Cristo. Amén, Señor. Desciende a las aguas bautismales, Sandro. Cuidado que hay más escalones. Voy a pedir a Mateo. Mateo va a leer el versículo bíblico. Vení, adelántate. Bueno. Sandro le ha pedido a Mateo que leyera este versículo, que es el versículo preferido. Gracias, Mateo. Leo en Salmos 23, versículo
19:6, creo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, gracias. Un hermoso salmo. Están los papás de Sandro, le voy a pedir que se acerquen. Está la hermanita también. Ahí está. Un poquito para el costado para no... Agradecemos a Dios por la decisión de Sandro, también por el trabajo de la familia, que le ha inculcado valores, principios cristianos, y la mamá tuvo el enorme privilegio de ser la maestra bíblica, quien lo formó para esta decisión. Y en la vida es importante tomar decisiones, sobre todo, como venía diciendo el pastor Adrián, cuando uno en lo más íntimo de su ser escucha la voz de Dios, que le dice, sígueme. Y Sandro escogió un texto bíblico que tiene que ver con el Salmo del Pastor, ese salmo que muestra que Dios nos protege, nos guía, y es nuestro deseo, Sandro, que sigas fijando tu mirada en Cristo. Que Jesús sea tu compañero, tu amigo y tu consejero. ¿Qué te parece? Y acá en adelante tenés grandes decisiones que tomar en la vida y es importante que hables con tus padres, pero también y principalmente que hables con este amigo que es Jesús. Y hoy al bautizarte le estás diciendo a Jesús que le estás pidiendo que entre en tu corazón. Y es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración. Querido Dios, que estás en los cielos, queremos agradecerte por haber guiado a Sandro hasta esta decisión. Has puesto en él esa firme determinación de ponerse en las huellas de Cristo. Te pido que lo acompañes en este transitar, que lo protejas, que lo conserves fiel hasta el día de tu venida y que él pueda recibir el mayor don que has otorgado a la humanidad, que es el don de la vida eterna en Cristo Jesús. Y como ministro del Evangelio lo bautizo para perdón de sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las alegrías que tenemos en un mundo de tanto sufrimiento y tanto dolor. Cuando salimos de acá nos encontramos con la hostilidad de la vida, pero en este lugar se crea este ambiente de lágrimas de felicidad. Que Dios te bendiga. Gracias. Desciende a las aguas bautismales María Fernanda. Laura leerá el texto bíblico que María Fernanda eligió para esta ocasión. Salmos 18, 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Qué hermoso versículo que elegiste, María Fernanda. Voy a pedir a tus chiquitos, a tu hermana. Ay, tus hermanas. No sé si... ¿Yara no está? Yara también le voy a pedir que se acerque. A ver, la vi por ahí a Yara.
Ahí está. Y Ara, siendo joven, tuvo la hermosa experiencia de compartir la enseñanza de la palabra de Dios con María Fernanda. Gracias, Yara. Que Dios te siga utilizando para dar a conocer a Cristo. Y queremos agradecer a las hermanas que han venido, a la mamá también. Allí está en el fondo. ¿Querés pararte? No puedo. Ahí está, solo pararte nomás. Ahí. Bueno, gracias por estar. Es muy importante. No solo para la iglesia, principalmente para María Fernanda, que ustedes estén en este lugar. María Fernanda, si seguís llorando, va a rebalsar el bautisterio. Ahí vamos a tener un problema. Qué bueno. Bueno, esto es el Evangelio. El Evangelio es alegría, es gozo. Es saber que Dios nos da una nueva oportunidad. Saber que Dios nos da un nuevo corazón. ¿Cuánta gente quisiera hacer un corte en su vida? Decir, bueno, quisiera cortar, dejar atrás experiencias y empezar algo nuevo. Y Dios fue tan sabio al crear esta ceremonia porque justamente hoy se produce un corte importante en la vida de María Fernanda. Atrás queda esa experiencia tal vez de no haber contemplado tanto a Dios. Y ahora ella está diciendo, quiero vivir con Dios, quiero vivir tomada de la mano de Dios. Y Jesús se ha comprometido, ¿no? Muchas veces le he dicho a María Fernanda, como a muchos de ustedes, el bautismo no es tanto el compromiso del hombre con Dios, porque ya nos conocemos y sabemos que muchas veces le hemos dicho a Dios, Señor, de aquí en adelante voy a cumplir con todo. Y más de una vez hemos fallado. Esto no es tanto el compromiso de María Fernanda con Cristo, es el compromiso de Cristo con María Fernanda, porque ella le está diciendo a Jesús que necesita de Él. Y en esta cultura, creo que todos concuerdan conmigo, pseudo-cristiana, donde todos nos llamamos cristianos, pero pocos nos comprometemos con Jesús. Miren qué maravilloso cuadro. Una mujer que ha entendido a Jesús, que ha entendido el mensaje de Cristo, pero que lo ha aceptado en su corazón y que quiere comprometerse con ese mensaje. Y no significa que María Fernanda de aquí va a salir de las aguas perfecta. Va a comenzar un proceso en su vida, un proceso de crecimiento continuo, como dice la Biblia, hasta alcanzar la estatura de Cristo. Y para alcanzar la estatura de Cristo necesitamos de toda una vida. Esto será un proceso diario de aprendizaje continuo. Que Dios te bendiga, María Fernanda. Estoy muy feliz de poder presenciar y participar de esta ceremonia. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, aquí está tu hija, María Fernanda. Como dice tu palabra, la has atrapado con cuerdas de amor. Y ella ha sentido ese poder que tiene Cristo, ese magnetismo de su amor. Y le ha resultado imposible decirte que no. Por eso hoy entrega su vida a ti. La pongo en tus manos para que la protejas, para que la ayudes, para que le des fuerza y sabiduría en la toma de decisiones, que la capacites como madre para poder influir en sus hijos, para que ellos también el día de mañana tomen a Cristo como referente en sus vidas. Como ministro del Evangelio, la voy a bautizar para perdón de pecados. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo la colme y la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias. Fuerza. Tal vez comprendemos cuando en la Biblia se habla de gozo, y este es el gozo. El Evangelio es simple. El Evangelio lo puede entender un niño y lo puede entender una persona adulta. El Evangelio lo puede entender una persona instruida y lo puede entender una persona simple. No se requiere un gran discernimiento para saber qué quiere Jesús de nosotros. Simplemente se requiere una disposición de corazón, hambre y sed de Dios. Por eso estas personas han tomado esta decisión. Y sé que en nuestro medio hay personas que están luchando con su fe, están deseosas de tener más esperanza, y en esta oración de cierre de esta ceremonia también quisiera incluirlos a todos. Oremos. Querido Dios, quiero rogarte una bendición por todos los presentes. Tú conoces sus vidas, conoces las luchas internas, y te pido, Señor, que en esta tarde, al venir a presenciar esta ceremonia, sea también en lo más íntimo de cada corazón una decisión de dar un paso hacia ti. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes en este paso de acercamiento a una experiencia nueva. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. De esto se trataba, de escuchar la voz del buen pastor y seguir como parte de ese rebaño la voz del pastor. Fernanda la escuchó, Sandro en su adolescencia la escuchó, y cada quien a su modo respondió a esa voz del pastor. Y finalmente habrá un rebaño que sigue la voz del pastor. Y ese rebaño también podríamos nosotros encontrarlo en la historia de Jesús con sus discípulos. Ahí están saludándolo a Sandro. Me hace acordar a cuando me bauticé también, más o menos en esa edad, ¿no? Mi papá me dijo algo que no entendí. Lo vine a entender después de mucho tiempo. Dice, Adrián, él es pastor también y estaba ahí el sábado que me bautizaron y me dice, Adrián, ahora más que papá e hijo, ahora somos hermanos. Y yo me quedé como perdido. ¿Cómo es esto? ¿Perdí un padre? No, gané un hermano. Gané un hermano. Porque es eso, ¿no? Ahora, juntos, desde ese momento, y ahora lo veo a Sandro acá, está pletórico. 10 años y del nuevo Sandro, 3 minutos. De escuchar la voz de Jesús y de seguirlo en la sencillez de su adolescencia o en la profundidad de la edad de una persona adulta. Pero no solo se trata de seguir. Y yo les decía, vemos en la historia de los discípulos esto de escuchar la voz y seguir la voz. Y seguramente quienes estamos acá esta tarde hemos y estamos escuchando la voz del pastor. Y Dios permita que, más allá de la emoción que produce verlo a Sandro con sus amigos, con su familia, a Fernanda con su familia que está acompañando, la iglesia que está acompañando, más allá de esa emoción, que podamos captar la voz del maestro, la voz del pastor, que está seguramente trabajando en la mente, en la conciencia de cada uno de nosotros. Y los invito, para ir cerrando esta ceremonia, esta reunión, ir a Juan, pero ahora el capítulo 21.
ya se está terminando la historia del Evangelio de San Juan. Ya prácticamente está terminándose su vínculo terrenal con Jesús. Y ahora no es Juan el personaje, sino que ahora el personaje pasa a ser desde el versículo 15 Pedro, aunque Juan después aparece ahí enseguidita. Y el planteo que Jesús hace con Pedro es el planteo que nos hace a nosotros esta tarde para aquellos que estamos caminando, pero que siempre necesitamos seguir escuchando la voz del pastor, porque voces hay muchas, distracciones hay centenas. Debemos escuchar la voz del pastor. Y ese pastor se encontró con Pedro, 21:15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Primer pregunta de Jesús. Y es una pregunta casi por comparación. Jesús se concentra de su rebaño, para ejemplificarlo de esa manera, en uno de sus componentes, que si ustedes me apuran, yo me animo a decir que más que corderito u oveja, este era un cabrito. Este había traído dolores de cabeza al pastor. Este escuchó la voz del pastor. Ah, pero Pedro tenía esas cosas, ¿no? Tan nuestras, tan de yo sé, tan de yo estoy acá, tan de mírenme a mí. Y ahora Jesús del rebaño se concentra en Pedro. Así como nosotros debemos escuchar la voz del maestro, del pastor, Él nos conoce por nombre, Él no se confunde, Él no lo llama a Sandro tratando de llamarme a mí. A mí me llama por mi nombre, a Él por su nombre y a cada uno por su nombre propio. Él no se confunde. Y ahora Él apunta su diálogo con Pedro y le pregunta, ¿me amas más que estos? Jesús sabía que ellos, estos, los discípulos, lo amaban, Pedro incluido. Pero la pregunta es, Pedro, ¿estás un peldaño por encima de estos? Y es interesante, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia, claramente establece la palabra del Señor que la salvación no es por comparación. No es si yo estoy mejor que Él, yo me salvo y Él se pierde. O si Él es mejor que yo, Él se salva y yo me pierdo. No es así la salvación. Dice la Biblia claramente que la salvación es un regalo para todo aquel, usando las palabras de esta tarde, que escucha y sigue la voz del buen pastor. De eso se trata la salvación. No es que si aquel camina mejor que yo, más rápido antes o más tiempo, o si este sabe mejor y conoce. No, no, no. La salvación no es por comparación, pero Jesús empieza por esa área a hablar con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Acá hay un juego de palabras que nosotros lo perdemos un poquito desde el original, como Jesús habló con Pedro, a lo que nosotros leemos. Pero hay dos conceptos distintos que identifican este diálogo. Pero, Señor, tú sabes que te quiero. Y si yo esta tarde le preguntara a Sandro, jovencito, así como él es, Sandro, ¿amás a Jesús? ¿Qué creen ustedes que él diría? Sí, Señor, tú sabes que te amo. O a Fernanda, Fernanda, ¿amás a Jesús más que estos? Sí. Y no dudo que en el corazón de ellos dos, en los sentimientos de ellos dos, hoy hay como un sentimiento mayor que el de todos los demás que estamos acá. Porque recién
tuvieron la experiencia de pasar por las aguas bautismales. Está a flor de piel. Están empezando una vida nueva. Son recién nacidos, pero con un sentimiento tan profundo por Jesús. Pero Jesús que conocía a Pedro, porque Jesús conoce a Sandro, y Jesús conoce a Fernanda, y Jesús conoce a Adrián, y Jesús conoce a Luis, a Esther, a los nombres que sean. Le pregunta de nuevo, 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora ya no es, ¿me amas más que estos? Porque Pedro por ahí podría haber mirado a su costado y decir, y sí, de hecho más que Judas está clarísimo. Y más que Tomás, que uno no sabe si iba, si venía, si avanzaba o si retrocedía. Y sí, más que Tomás también. Y Pedro más que Mateo. Y Pedro era competitivo, fuertemente competitivo. Y Jesús lo corre por donde Pedro dispara, diríamos nosotros hoy día. Pero ahora Jesús deja esa área de las decisiones de Pedro y avanza muy adentro, muy a la conciencia de Pedro. Y te pregunta esta tarde, sencillamente, no por comparación, ¿lo amás? ¿Cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer por esa persona que amás? Hoy de mañana planteábamos un poquito esto en el culto, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer? Pregúntenle a Sandro, pregúntenle a Fernanda ahora, ¿cuánto están dispuestos a hacer? ¿Cuánto amás a Jesús? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no es a ver cómo ama fulano, a ver cómo ama sultano, a ver cómo me ama Simón. Ahora es Simón consigo mismo. Ahora es Simón solo con Jesús. Y vieron que cuando estamos entre muchos, hay cosas que nos animamos a decir o hacer que cuando estamos solos no sale tan fácil. No es tan sencillo. Y cuando nos encontramos solos delante de Jesús, no tenemos otra alternativa que responder. Por ahí, mezclados entre muchos, podríamos decir, bueno, sí, hay 3, 4, 5 que dicen sí, es como un poquito más fácil. Pero cuando estoy solito, yo y Jesús llega a mi vida y me pregunta, Adrián, ¿me amás? Y ahí empiezo a elaborar mi respuesta. Porque depende lo que diga, las consecuencias que eso trae. No puedo decir, sí te amo, y no demostrarlo. No puedo decir, sí, claro, que te amo mucho más que estos, y no hacerlo notorio. ¿Me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, te amo. En el original usa otra palabra que la que había usado anteriormente, pero el concepto es el mismo. Te amo. Ya no te amo solo por comparación, ahora te amo respondiéndote a la pregunta medular. Vos y yo, y no hay más nadie, porque si bien al cielo vamos todos juntos, la salvación es individual. Yo y Jesús, en orden Jesús y yo. Yo estoy seguro que Fernanda hoy daría lo que no tiene para salvar a alguien como ella se siente. No puede. Lo único que puede hacer es animar, es entusiasmar a alguien, decirle, animate. Sandro, igual, con sus amigos, con quienes él se vincula, su familia, igual. Pedro, ¿me amas? Sí.
pero el pastor conoce a sus ovejas por nombre y el pastor reconoce el timbre de la voz. ¿No se han encontrado más de una vez diciendo sí, pero el tono de la voz dice sí, pero? ¿No les ha pasado alguna vez? No voy a poner ejemplos familiares porque ya sería el acabose esto. Pero nos ha pasado. Ante una pregunta y la respuesta, sí, sí, sí. Ni sabemos de qué nos están hablando. Sí, sí, claro, claro. No es esa la respuesta. Y algo Jesús captó en la respuesta de Pedro. Y lo conocía, muy bien lo conocía. Por eso le pregunta una vez más. Dice la misma palabra que la repetición es la madre de la sabiduría. No lo dice con estas palabras, pero el concepto está aquí, ¿no? Y Pedro vuelve a escuchar la misma pregunta. Y ahora ahora ya prestan atención, porque lo que era un diálogo casi fortuito para ellos, no para Jesús, no para Pedro, ahora pasa a ser donde todo el mundo presta atención. Pero si le preguntó si lo amaba más que los demás, le dijo, sí, más que esto, sí, yo seguro. Y cuando le volvió a preguntar, bueno, era afirmación, pero ahora le vuelve a preguntar y ahora todos están atentos a la respuesta de Pedro. La tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué dice el versículo 17? Pedro se entristeció porque 3 veces le preguntó si lo amaba y 3 veces le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces, ahora Jesús llega a donde quería llegar. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces, Pedro apacienta mi rebaño. Sígueme. Y la misma invitación Jesús hace esta tarde. Y con esto cerramos esta hermosa ceremonia. Y Pedro te representa a vos. Y la pregunta de Jesús está sonando, repercutiendo en tu conciencia. ¿Amás? Y si amás, ¿estás dispuesto a apacentar siguiendo? Amar es accionar. No puedo amar y quedarme cruzado de brazos. Si amo, acciono. Pedro, ¿me amas? Señor, ¿tú lo sabes? Todo. Y esta tarde Jesús pregunta, ¿me amas? A vos, que ya estás bautizado hace tiempo, sos adventista de toda la vida. La pregunta es para vos, para mí. ¿Me amás? ¿Pero me amás de verdad? Señor, tú lo sabes todo. Pero la pregunta también es para ustedes, que quizá es la primera vez que entran a esta iglesia o a una iglesia. Pero no por ser la primera vez que están aquí en la iglesia, pueden salir de ella sin plantearse, ¿amo a Cristo? Decía el pastor que vivimos en un mundo pseudo-cristiano. ¿Amo a Cristo? ¿Puedo responder como Pedro respondía?
como Pedro respondió, amo, sí amo. ¿Estoy dispuesto a seguirlo? ¿Cuánto? Y cuando nosotros analizamos en profundidad el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 21, es evidente que tenemos que tomar una decisión. Y los invitamos esta tarde a tomar una decisión. Amar a Jesús, de corazón. Pedro capaz que estaba 2 pasos adelante de estos, pero necesitaba afianzar ese amor con Jesús. Capaz que Pedro creía que lo amaba y algo faltaba, por eso Jesús le repite 3 veces y finalmente le dice, tú sígueme, no pierdas el timbre de mi voz en tu oído. Eso es el bautismo, pedirle al Señor fuerzas para que ese oído se agudice y dé con la nota cierta de la voz de Jesús. ¿Amás a Jesús? ¿Cuánto? Si lo amás y amor es acción, ¿por qué no seguir a Jesús en lo que Jesús pide? Y el ejemplo más claro es el de Fernanda y el de Sandro. Y yo les voy a pedir a ellos que me ayuden aquí adelante, acompañándome. Vení, Sandro. Vení, Fernanda. No van a hablar. Sí, así está bien, no importa que el chaleco esté desabrochado. Acá, ahí está. Ahí están ellos dos que escucharon la voz de Jesús. 10 años, ¿no es cierto? Muy bien. Y Fernanda, un poquito más. Nadie escucha nada. Escucharon la voz de Jesús. Y ahora eligieron seguirlo a Jesús. Y Jesús, por la lectura del Evangelio, te está llamando a vos para que te animes a dar el paso que ellos dieron, a demostrar el amor a Dios. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Y en algún momento, tomando la decisión que ellos tomaron esta tarde. Yo no puedo decir cuándo. Yo no tengo cómo saber cuándo va a ocurrir eso. Esa es una cuestión tuya y de Dios. Pero yo sí sé, y ellos son el mejor ejemplo, que es la mejor decisión. Que es escuchar y seguir. ¿Hay alguien que está escuchando la voz del buen pastor y es consciente que su decisión debe ser seguirlo? Si hay alguien, yo no los conozco a todos, lo único que yo le voy a pedir es que venga y se pare aquí adelante junto con Fernanda y junto con Sandro, diciéndole al Señor, estoy escuchando la voz y yo también quiero seguir. No sé cuándo, pero yo también quiero seguir, porque es el buen pastor. ¿Será que hay alguien esta tarde? Ahí vienen los amigos, Sandro, mirá. Miren qué caras angelicales. Siempre hay alguien. ¿Cómo es tu nombre? Vivian. Perfecto. Miren. Es afinar el oído. Es afinar el oído. Y es decirle al Señor, estoy escuchando tu voz. ¿Qué clase de primarios, de intermediarios? Mamá querida. Tranquilos acá adelante. Muy bien. Y ahí va llegando gente que escucha la voz del Señor.
Yo no voy a insistir esperando a alguien porque no tengo a nadie a quien esperar, porque no conozco puntualmente. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que escuches y que respondas. Sígueme. Miren qué ramillete de corderitos y cabritos. Y otro ramillete más. ¿Será que todavía hay alguien que debería estar acá? Pero está luchando por ahí sentado. Ay, escuchar la voz, sí la escucho, pero es demasiado, pastor, es demasiado. No me exija más, con esto está bien. Lo único que vamos a hacer es orar para que esa voz no se pierda de tu oído. Pero estar aquí es un ejercicio que nos ayuda. Es seguir un ejemplo tan sencillo como el de Fernanda y como el de Sandro esta tarde. ¿Será que todavía hay alguien? Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. No es porque yo lo estoy llamando, es porque es escuchar la voz del Señor y afinar el oído y decirle, yo te quiero seguir. Estoy escuchando atentamente todo lo que está diciendo acá todos los hermanos. Yo también estoy en eso de bautizarme. No sé cuándo, pero en la mente me llevo ese bautismo, que mucho me hace falta. Por eso lo escucho bien atentamente, porque me estoy centrando con su palabra, meditando de lo que dice. Entonces también me voy a bautizar. Estoy decidido, pero cuándo no sé. Eso lo sabe Dios. Y acá lo que estamos animando es a una decisión. El Señor va a marcar el tiempo. Pero si está la decisión tomada, ahí está, venga para acá. Si lo que vamos a hacer es orar. ¿Cómo es tu nombre? Ramón. Ramón, adelante. Ahí, donde yo estaba parado, ahí. ¿Podés estar parado, Ramón? Sí. ¿Puede estar parado? ¿Sí? No te quedes sentado. Si tenés que estar acá, escuchando la voz del Señor y tomando una decisión. Un hermoso grupo de chicos, de paso, gente del Club de Conquistadores. Qué trabajo que hay por delante, ¿eh? Ahí los ven a sus chicos. Qué trabajo. Maestros de escuela sabática de niños. Qué trabajo que hay acá. Iglesia. Qué trabajo que hay acá. Dani, ahí hay gente que te quiere mucho a vos. Acá hay iglesia, acá hay gente que está tomando una decisión pesada, fuerte. Vamos a orar. Y si todavía escuchás y las dudas te tienen ahí y no te animás a pasar porque en medio, no sé todavía, ora conmigo en el silencio de tu corazón y decirle al Señor, yo también quisiera estar ahí, pero estoy acá. Y que el Señor dirija y bendiga esa decisión. Inclinamos el rostro y oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, hay un hermoso grupo de personas aquí adelante. Te están conociendo o te conocen de siempre. Querido Señor, obra de acuerdo a tu voluntad en la vida de cada uno de ellos. Tú conoces su corazón. Tú conoces su respuesta a esa pregunta tan personal. Y Señor, los niños, los adolescentes responden en lo espontáneo, en la alegría, en el gozo de su edad. Sostén, por favor, esa decisión para que ellos puedan tomar la mano de Jesús
caminar cada día con Él, formar parte de ese rebaño fantástico, hermoso, que Cristo está reuniendo. Y Padre, hay hermanos adultos, tú los conoces también, sosténlos en la fe, anímalos en la decisión, y que cuando el tiempo así lo disponga, cuando tu espíritu así lo disponga, que ellos también puedan ingresar por las aguas del bautismo a este rebaño que tú estás formando. Bendice esta iglesia y dale, Señor, la motivación y el desafío constante a trabajar siempre, a buscar siempre a aquellas ovejas que están hoy quizá no escuchando claramente tu voz. Damos gracias y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.